Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me emociona muchísimo estar aquí con ustedes una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante y apasionante mundo de las series turcas y, en particular, de una de las parejas que más expectación y emoción están generando en estos momentos, Serkan Bolat y Ozge Toraman. Sí, la actriz que todos amamos y que ha conquistado nuestros corazones. Hoy nos adentraremos en un tema que está haciendo vibrar los corazones de todos los fans, un tema que nos tiene a todos con la adrenalina a mil, la posible nueva etapa de amor entre Serkan y Ozge. ¿Están listos para sumergirnos en los detalles más jugosos, las revelaciones más impactantes y las especulaciones más emocionantes? Prepárense porque lo que les tengo preparado es imperdible. Vamos a analizar a fondo todo lo que está sucediendo, desde los rumores que circulan en las redes sociales, hasta las pistas más sutiles y escondidas que nos indican hacia dónde podría ir esta apasionante historia. Pero antes de que comencemos a desentrañar todos los secretos y a especular con todo el entusiasmo del mundo, quiero recordarles algo muy importante y que es crucial para nuestra comunidad. Si eres nuevo por aquí, te insto a que te suscribas al canal. No te pierdas ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño y dedicación para ustedes, nuestros queridos seguidores. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna novedad, ningún análisis, ninguna especulación y, por supuesto, ninguna de las últimas noticias sobre sus series y actores favoritos. Suscríbanse ahora mismo, no se van a arrepentir. Y no olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos. Y ahora sí. Con toda la emoción y la energía a tope, arranquemos con este vídeo lleno de intriga, expectativa y, por supuesto, mucho amor. ***, el punto de partida, Love is in the air y el corazón de los fans ***. Empecemos por el principio, como se suele decir, ¿verdad? Como todos sabemos, la serie que nos cautivó a todos, Love is in the air, nos regaló una historia de amor épica, llena de emociones, risas y momentos inolvidables, protagonizada por Eda Yildiz y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente. La química entre ellos, la complicidad que traspasaba la pantalla y la pasión que transmitían, conquistaron a millones de corazones en todo el mundo. La serie fue un fenómeno global, y todavía hoy, después de que terminó, los fans siguen hablando de ella, compartiendo sus momentos favoritos y soñando con el amor. Pero como suele ocurrir, después del final de la serie y también, después de las relaciones personales de los actores en la vida real, el interés por el amor, las relaciones y la vida personal de los protagonistas de la serie se ha mantenido y, de hecho, ha crecido. Todos estamos ávidos de más información, de saber qué está pasando con nuestros actores favoritos, de conocer detalles sobre sus vidas y, por supuesto, de seguir creyendo en el amor. Y es precisamente en este punto donde entra en juego nuestra querida Ozge Toraman. Si bien su personaje en la serie no fue directamente un interés romántico de Serkan, su presencia en el elenco, su talento, su carisma y su conexión con el mundo de Love is in the air la han mantenido siempre en el radar de los fans. Y por supuesto sus redes sociales, vaya, qué mundo de información, pistas y secretos esconden. ***, ¿qué está pasando? El misterio de la posible nueva etapa de amor ***. Pero, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Por qué estamos hablando de una posible nueva etapa de amor? ¿Qué es lo que ha despertado tanto interés y ha encendido todas las alarmas? Pues bien, las redes sociales han sido el termómetro de esta posible relación. Fotografías que sugieren cercanía, comentarios llenos de cariño, me gusta estratégicos y muy significativos, todo esto, en conjunto, apunta a una creciente cercanía entre Serkan y Ozge. Y no me refiero al Serkan Bolat de la serie, sino al actor que le da vida, a Kerem Bürsin, y a la talentosa Ozge Toraman. Hemos visto a través de diversas fuentes y plataformas, imágenes en las que se les ve compartiendo momentos juntos, en eventos sociales, en reuniones informales y, lo más llamativo, rumores de citas y paseos románticos. Las fuentes son diversas, desde medios de comunicación turcos hasta cuentas de fans dedicadas a la serie y a los actores, pasando por análisis de redes sociales y comentarios de personas cercanas a ellos. Pero el patrón se repite, la química entre ellos parece ser innegable. Y esto, obviamente, ha encendido las alarmas y ha hecho que los fans se pregunten, ¿hay algo más que amistad entre ellos? ¿Podría estar naciendo un nuevo amor? ¿Se está escribiendo una nueva historia? ***, la cautela necesaria, rumores y especulaciones en el mundo del espectáculo ***. Ahora bien, y es muy importante destacar esto, debemos ser cautelosos.
El mundo del espectáculo, como todos sabemos, está lleno de rumores, de especulaciones y de interpretaciones. A veces los amigos comparten salidas, se les fotografía juntos y eso no necesariamente implica una relación romántica. A veces las amistades se confunden con romances y a veces los medios y los fans, con toda la buena intención, interpretan las situaciones de una manera que puede no ser del todo correcta. Por eso es fundamental, ante este tipo de noticias y rumores, mantener una actitud crítica y analítica, y no dejarnos llevar por las emociones y las expectativas. Pero como buenos detectives que somos, como verdaderos aficionados a las series turcas y a las historias de amor, vamos a analizar las pruebas con lupa y a examinar cada detalle. Vamos a desentrañar los misterios, a buscar las pistas y a intentar armar el rompecabezas para tener una imagen más clara de lo que está sucediendo. *** Analizando las pistas, redes sociales, contexto y declaraciones indirectas ***. En primer lugar, hablemos de las redes sociales. Este es un punto crucial. Özge y Serkan han interactuado en varias ocasiones en plataformas como Instagram, la red social por excelencia. Comentarios cariñosos, emojis sugerentes, reacciones a las publicaciones, me gusta en fotos que revelan cierta cercanía y complicidad, todas estas son pistas sutiles que, sumadas a otras, pueden indicar algo más que una simple amistad. No son pruebas definitivas, por supuesto, pero sí son señales que no podemos ignorar. Son pequeños detalles que en conjunto construyen una imagen y nos invitan a reflexionar. También es importante considerar el contexto. Özge y Kerem se conocen, ya que trabajaron juntos en Love is in the Air. Esto significa que ya se conocían antes de este posible romance. Ya había una relación de amistad, de compañerismo, de trabajo, que ha podido ser el punto de partida para una conexión más profunda y una mayor complicidad. Además, ambos son personas públicas y sus movimientos, sus interacciones y sus publicaciones están constantemente bajo el escrutinio de los medios, de los fans y de la opinión pública en general. Por lo tanto, cualquier encuentro público, cualquier interacción en redes sociales, cualquier gesto o palabra es susceptible de ser analizado y comentado. Por supuesto, no podemos dejar de lado las declaraciones indirectas o las indirectas que han podido hacer en entrevistas o en publicaciones en redes sociales. Si bien ninguno de los dos ha confirmado directamente una relación, sus palabras y sus gestos han sido interpretados por muchos como una señal de que algo está pasando, como una especie de guiño a los fans, un indicio de que hay algo más. La forma en que hablan el uno del otro, los elogios que se dedican mutuamente, la admiración que expresan, todo esto contribuye a alimentar las especulaciones y a aumentar la curiosidad. Son detalles, sí, pero detalles importantes que no podemos pasar por alto. ***, profundizando en los detalles, lugares, eventos y comentarios de cercanos ***. Ahora, vamos a profundizar un poco más en los detalles. ¿Dónde han sido vistos juntos? ¿Qué tipo de eventos han compartido? ¿Qué han dicho al respecto sus amigos y allegados? Toda esta información es clave para armar el rompecabezas y para tener una imagen más clara de lo que está sucediendo. Y es aquí donde la investigación se vuelve más interesante. Hemos recopilado información de diferentes fuentes, incluyendo medios de comunicación turcos, cuentas de fans dedicadas a la pareja, y análisis exhaustivos de redes sociales. Por lo que podemos afirmar que han sido vistos en lugares como restaurantes, eventos sociales y, lo más interesante, en lugares más privados y románticos, como cenas íntimas, paseos en la playa o escapadas de fin de semana. Estos detalles, por supuesto, son solo rumores, pero la repetición de estas historias en diferentes medios y plataformas nos da una pista sobre la veracidad de las mismas. Además, algunos amigos cercanos a ambos han comentado sobre la posible relación, insinuando una gran conexión y una creciente atracción entre ellos. Aunque no han confirmado nada explícitamente, sus palabras han sido interpretadas como una señal de que algo especial está sucediendo. Algunos de estos amigos incluso han compartido fotos en las que se les ve juntos, alimentando aún más las especulaciones y la expectación. ***, la revelación en la serie, un nuevo proyecto juntos, ***. Y aquí viene quizás el elemento más emocionante y que ha generado mayor expectación, la posible revelación en la serie. ¿De qué se trata? Bueno, si bien Serkan y Özge no están directamente relacionados en Love is in the Air, las pistas apuntan a que podrían estar conectados en futuros proyectos. Esto, sumado a su creciente cercanía en la vida real, hace que las expectativas de los fans se disparen. Podríamos verlos juntos en una nueva serie.
¿Compartiendo escenas románticas? El solo hecho de pensarlo nos emociona. Los rumores sobre un posible proyecto conjunto entre Kerem Bürsin y Özge Toraman han estado circulando en los últimos meses. Se habla de una nueva serie, una película, o incluso un proyecto publicitario. La posibilidad de verlos juntos nuevamente en la pantalla, compartiendo escenas y transmitiendo su química, ha generado una gran expectación entre los fans. Si esto se confirma, sería un sueño hecho realidad para muchos. ***, ¿por qué tanto interés? El amor por el romance y la magia de la ficción ***. ¿Pero por qué esta posible relación entre Kerem Bürsin y Özge Toraman ha generado tanto interés? La respuesta es sencilla, porque los fans de las series turcas, y especialmente de Love is in the Air, amamos el romance, nos encanta soñar con el amor y nos fascina ver a nuestros actores favoritos felices y enamorados. Queremos creer en el amor, en la magia, en que las historias que vemos en la pantalla pueden traspasar la realidad. Las series turcas con sus historias de amor apasionadas, sus paisajes hermosos, sus personajes carismáticos y sus tramas emocionantes, nos han conquistado a todos. Nos han hecho reír, llorar, soñar y creer en el poder del amor. Por eso, cuando vemos que nuestros actores favoritos podrían estar viviendo una historia de amor en la vida real, nos emocionamos y nos ilusionamos. Además, tanto Kerem Bürsin como Özge Toraman son actores muy talentosos y queridos por el público. Kerem, con su carisma arrollador, su encanto irresistible y su talento actoral, ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Özge, con su belleza, su profesionalismo, su talento interpretativo y su cercanía con el público, también ha ganado un lugar especial en nuestros corazones. Verlos juntos compartiendo una posible historia de amor, sería un regalo para todos los fans. ***, ¿qué podemos esperar? El futuro de la relación y las expectativas ***. ¿Pero qué significa todo esto para el futuro? ¿Deberíamos esperar una confirmación oficial de la relación? O tal vez prefieran mantenerlo en secreto, como hacen muchas otras parejas de famosos. Solo el tiempo lo dirá. Lo importante es que sigamos disfrutando de su trabajo, de su talento y de la magia que transmiten. Es importante recordar que la vida privada de los actores es precisamente eso, privada. No tenemos derecho a inmiscuirnos en ella, ni a exigirles que nos den explicaciones. Lo que sí podemos hacer es respetar sus decisiones y apoyar su trabajo. Y por supuesto podemos seguir soñando y especulando, siempre con respeto y con la prudencia necesaria. Y aquí en este canal, estaremos siempre atentos a cualquier novedad, a cualquier pista que nos revele más detalles sobre esta posible historia de amor. Seguiremos analizando las redes sociales, las entrevistas, las apariciones públicas, los rumores y las especulaciones, para mantenerlos informados y actualizados sobre todo lo que suceda. ***, un resumen para recordar, que hemos descubierto, ***. En resumen, hemos analizado la posible nueva etapa de amor entre Serkan y Özge Toraman, explorando las pistas en redes sociales, los rumores, las interacciones públicas y la posible revelación en la serie. Hemos descubierto que la química entre ellos es innegable, que los fans están emocionados por esta posible historia de amor y que el futuro es incierto. Hemos visto que hay pistas en las redes sociales, que los medios y los fans están atentos a cada detalle, y que la posibilidad de un nuevo proyecto juntos podría confirmar la relación. También hemos recordado la importancia de ser cautelosos, de no dejarnos llevar por los rumores y de respetar la privacidad de los actores. ***, despidiéndonos con cariño, sus comentarios y nuestra pasión por las series ***. Ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su apoyo incondicional, por su entusiasmo y por su pasión por las series turcas. Gracias por ver este vídeo, por sus comentarios constructivos y por sus preguntas. Me encanta leerlos, responder a sus inquietudes y saber que compartimos esta pasión por el mundo de las series turcas y por las historias de amor. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta posible relación? ¿Creen que hay algo más que amistad entre Kerem Bürsin y Özge Toraman? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie? ¿Tienen alguna información adicional que quieran compartir? Compartan sus opiniones, sus ideas y sus teorías. Me encantará leerlas. Y por supuesto, no se vayan sin darle me gusta a este vídeo, sin compartirlo con sus amigos, familiares y con todos los amantes de las series turcas, y sin suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades, análisis y especulaciones sobre sus series y actores favoritos. Hasta la próxima, mi gente querida. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y lleno de cariño para todos. Y recuerden, la magia de las series turcas sigue viva.